fortaleza en nuestra vida. Estos pasajes que acabamos de leer del libro de Job nos lleva a reflexionar en las palabras de uno de los amigos de Job, como Elifaz, que llega en el momento de una prueba tan dura en la vida de su amigo Job. Y quizás llegó a confrontarlo por la situación que él estaba viviendo o atravesando. Este amigo le da unas palabras que son verdad, que quizás él lo hacía por tratar de llenar el vacío que había en la vida de Job, el momento de depresión o de angustia que estaba viviendo este hombre de Dios, y le dio esas palabras llenas de verdad para hacerlo reflexionar sobre su condición, para hacerlo pensar en el estado en que estaba viviendo y también llevarlo a reflexionar cómo debía enfrentar esa situación tan dura que estaba viviendo su amigo Job. Pero su discurso quizá no tenía una aplicación verdaderamente efectiva para la vida de este amigo Job, pues él conocía que al principio del libro se nos da a conocer, cuando leemos la historia de Job, que Job no estaba sufriendo por causa de algún pecado, no estaba sufriendo por algún error que había cometido Job, por alguna injusticia, algún pecado terrible, ¿cierto? Como cuando alguien atraviesa una situación difícil, la pérdida de un ser querido, de su casa, bueno, alguna situación, alguna crisis, y le dicen: ¿no será que usted está en algún pecado terrible? ¿No será que usted está haciendo algo por ahí oculto? Esos que le dicen a los creyentes: ¿será que usted tiene un pecadito oculto por ahí? Yo no sé cómo lo descubren, pero así le dicen ya. Entonces llega este hombre, pues sabemos que la Biblia declara a Job un hombre justo, un hombre recto, temeroso de Dios, amén. Sino que cuando Elifaz lo enfrenta o lo confronta, lo hace reflexionar, la historia lo que nos muestra a nosotros es que no era tanto la situación o los pecados que había cometido Job, sino que Satanás quería destruir la vida de Job. Amén. ¿Y cuál era el objetivo de Satanás? Hacerlo blasfemar contra Dios, hacerlo renegar, ¿cierto?, de la situación y hablar mal de su Dios. Pues aunque las palabras de Elifaz, su amigo, no aplicaban correctamente en la vida de este hombre, Job, sí nos dan unas enseñanzas de nosotros muy importantes, y quiero meditar en esta noche y llevarlos a reflexionar por un momento que las circunstancias que vivimos nosotros no son todas por causa de un pecado terrible que usted esté atravesando. Porque entonces, ¿dónde queda el perdón de pecados a través del bautismo? ¿Dónde queda ese sentido de arrepentimiento, de conversión? ¿Cierto? ¿Dónde queda ese procurar vivir una vida santa y agradable a Dios, con la cual todos lo hacemos todos los días, tratando de agradar a Dios con todo lo que hacemos, con lo que hablamos, aún con lo que pensamos? Amén. Entonces, ¿dónde queda eso? Pero sí nos da unas enseñanzas muy importantes a cada uno de nosotros para reflexionar en los momentos de circunstancias difíciles que pasamos en nuestra vida. ¿Cierto? Creo que todos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. Amén. Si usted lee los versos 1 al 5, en la prueba, en el momento de dificultad, en el momento de crisis, es cuando nosotros verdaderamente demostramos si tenemos confianza en Dios o no. Es ahí donde la palabra de Dios nos confronta, y el mismo Dios nos lleva a esa confrontación por su palabra. En el momento de la prueba es cuando nosotros demostramos si estamos confiando en Dios, en su palabra, en sus promesas, en todo lo que hemos escuchado a través de los años de nuestra vida cristiana. Así como lo dijo Elifaz, quizás nos podemos molestar con la verdad, pero a veces es necesario que nos digan la verdad, ¿cierto?
Hay personas que se molestan cuando se les dice la verdad. Hay personas que se molestan cuando se confrontan con la palabra, con la situación, y de pronto su reacción es violenta. Y pues quizás esa persona que se acerca a nosotros a decirnos esa verdad es para animarnos a seguir adelante, es para animarnos a crecer en la fe, es también para ayudarnos a formar, porque en las pruebas es que Dios también pone su mano para formarnos. Amén. En las pruebas y en las circunstancias difíciles es cuando nuestra fe se activa también, se pone alerta a las situaciones y empezamos a declarar por fe las cosas que no hemos recibido de parte de Dios. Reaccionamos. Amén. También se acercan porque el objetivo de esas personas quizás es consolarnos en el momento de dificultad. ¿Cierto? Nos ven tristes o lo ven triste, lo ven a usted de pronto atravesando un momento de depresión, y la actitud de esa persona es llevarlo a reflexionar y a consolar, ¿cierto? Para fortalecer. Y cuando llega la prueba a nuestra vida, pues ya entonces el tema como que cambia, ¿cierto? Porque somos a veces consejeros, animamos a la persona, le damos palabras de fortaleza, de ánimo, oramos con él, lo acompañamos en su situación, en su crisis, cuando la prueba llega a la vida de otras personas. Pero nos desanimamos nosotros, nos confundimos. A veces no sabemos qué decisión tomar o qué camino tomar cuando la situación llega a nuestra propia vida. Amén. Cuando llegan esos desalientos, esos desánimos, cuando llegan esas situaciones difíciles que todos hemos atravesado y quizás tengamos que atravesar mañana o en el futuro. Pero esta palabra nos tiene que ayudar a reflexionar y llevarnos a fortalecernos en Dios. Amén. Y a tomar esta palabra, esta historia de Job, como una enseñanza profunda para nosotros. El Señor nos hace comprender por medio de la prueba de nuestra vida que no debemos juzgar ni ser crueles, quizás con nuestras críticas, con nuestros señalamientos, ¿cierto? Cuando hacemos a otras personas, cuando vemos que esa persona quizás se aparta, cuando vemos que esa persona quizás se desalienta en el camino, cuando vemos que esa persona baja los brazos, como que baja la guardia, se desanima. Entonces más bien lo que tenemos que hacer nosotros es llegar a ellos, orar por ellos, apoyarlos, aconsejarlos, acompañarlos en ese proceso de prueba quizás difícil para él, pero que quizás no lo soporta. Esos son los momentos en que nosotros a veces también, cuando lo vivimos, queremos recibir una palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de parte de alguien. La prueba del Señor nos hace comprender muchas situaciones. En la prueba el Señor nos confronta. Amén. Que no es lo mismo hablar de Dios que creer en Dios. Amén. Porque hablar de Dios, muchas personas hablan de Dios y hablan muy bonito de Dios, pero no creen en Dios. Y cuando llegan los momentos difíciles, Dios no existe para ellos. Que no es lo mismo dar un consejo a una persona que está en una situación de esas, que tomar ese consejo a uno mismo y aplicarlo a su propia vida. No es igual. Amén. En la prueba el Señor nos hace reconocer a nosotros, nos lleva a reflexionar en el terreno de la prueba qué tan firme está nuestra fe en Él, qué tan fuerte es nuestra confianza en su palabra y en sus promesas. Esa es la prueba. Porque cuando las cosas están bien y vamos bien con el Señor y nos sentimos fortalecidos con Él y vamos tomados de la mano y hacemos muchas cosas para Él y Él se agrada lo que hacemos, pero cuando viene la situación, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción? Los versos 7 al 8 dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que aran
iniquidad y siembran injuria la ciegan. O sea, Job, Elifaz, lo que estaba haciendo con Job era diciéndole: mira, lo que tú estás cosechando ahora fue lo que sembraste. Mira cómo lo confronta su amigo Elifaz. Lo quería hacer reflexionar sobre el tema de la siembra y la cosecha, pero lo lleva mal. Amén. Porque esa pregunta que le hace: ¿qué inocente se ha perdido? Quería hacerlo comprender que su situación, quizás, al igual que muchas otras que había vivido Job, eran por causa de algún pecado que tenía oculto, por causa de algún pecado que hubiera cometido. Y entonces le dice: parece que usted está recibiendo las consecuencias, el castigo que tiene sobre su vida, esa enfermedad, esa situación tan terrible, es por causa del pecado que has cometido. Y como que le dice: ese castigo viene de parte de Dios. Mire cómo le trata de cambiar la conciencia a Job, su amigo Elifaz, porque el objetivo era que Satanás estaba usando a sus amigos también para hacer renegar a Job, para hacerlo denigrar de Dios, para hacerlo retroceder en su vida espiritual con Dios o en su relación con Dios. Y en el caso de Job sabemos que no es así. En el caso de Job, la historia de Job no nos muestra que Job hubiese cometido un horrendo pecado y estuviera recibiendo las consecuencias o el castigo de parte de Dios en esa situación. No es así la vida de Job, pero la nuestra es allá donde tenemos que reflexionar nosotros ahora. Es ahí donde quiero llevarnos a pensar: ¿será que estaremos cosechando lo que hemos sembrado? ¿Será que nuestra situación en las diferentes áreas de nuestra vida, en las que estamos atravesando, quizás estamos cosechando lo que hemos sembrado en el pasado? ¿Estaremos sufriendo las consecuencias de algún pecado que cometimos? Como la pregunta que tenemos que hacernos esta noche para la reflexión. Amén. El único que puede responder a esa pregunta es cada uno de nosotros, allá en lo íntimo del corazón. El único que tiene la respuesta a esa situación es cada uno de nosotros. Cuando nos confrontamos con la palabra del Señor Jesucristo, el salmista David expresa unas palabras ahí en el Salmo 51, en esa situación que vivió él. El verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el verso 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, como quien dice, tenemos que pedir a Dios misericordia por medio de un corazón arrepentido. Cada vez que nos acerquemos a Dios pensando así, que es que estamos cosechando lo que sembramos, pues tenemos que tener un sentido de arrepentimiento, por lo menos ahí, porque quizás alguna situación del pasado esté haciendo mella en nuestra vida y en nuestra familia, y eso nos lleva a reflexionar, eso nos lleva a intimar con Dios, eso nos lleva quizás a hacerle preguntas a Él, o a hacernos preguntas nosotros mismos. ¿No le ha pasado a usted eso? Entonces, y cuando estamos leyendo la palabra del Señor, que yo creo que es ahí cuando Él nos da la respuesta. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Sabio Salomón nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Gloria al Señor. Amén. Job, en el capítulo 4, los versos que leímos, o los versos 17 al 19, dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confían, y noto necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más
en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. En la prueba nunca nosotros nos atrevamos a acusar a Dios de obrar injustamente con nosotros. Nunca, cuando estés atravesando la situación que sea, cualquiera, nunca te atrevas a acusarlo a Él de ser injusto. Amén. Nunca. Porque a veces esa es la expresión que sale de nosotros. Es que es una injusticia lo que Dios está haciendo conmigo. Es una injusticia lo que está viviendo mi familia. Es una injusticia esto y lo otro. Pero no sabemos que todo lo que hacemos, todo lo que se mueve a nuestro alrededor y dentro de nosotros, depende de Dios. Amén. Posiblemente por lo duro de la prueba que quizás estaba pasando Job, o que quizás nosotros tengamos que pasar, nos vemos como tentados a expresar esas palabras contra Dios. Qué injusticia la de Dios, o qué injusticia la de los siervos de Dios. Qué injusto ha sido Dios con nosotros, porque nosotros somos buenos, porque nosotros le servimos, porque nosotros no hacemos nada malo como los pecadores allá afuera. Quizás afuera hay otros pecadores peores que nosotros. Esas son como las expresiones que salen de nuestras bocas. Pero cualquier argumento que podamos tener, el Señor nos lo desbarata con su palabra. Amén. Lo desbarata con la pregunta que le hace a Job: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el hombre más limpio que el que lo hizo? Entonces, esto nos lleva a reflexionar, hermanos, que por más difícil que sea la circunstancia que atravesemos, nunca le declaremos a Él que es una injusticia de parte de Él. Nunca le digamos eso. Al contrario, démosle gracias a Dios, porque nos tiene en cuenta a través de esa situación para formarnos. Porque pone su mano sobre nosotros, así usted crea que es una mano de juicio o una mano de castigo. Ese juicio y ese castigo usted lo va a ver convertido en bendición. Porque Dios no es injusto. Amén. Dios no es injusto. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante una situación de eso? Primero, no podemos tratar de pelear contra Dios. Yo creo que Job intentó, porque la presión de los amigos fue terrible. Capítulo 9 dice: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él? ¿O quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, no ha habido hombre que se haya enfrentado a Dios y haya ganado, porque Dios siempre nos desbarata los argumentos, por más poderosos que sean y por más sabios en nuestra propia opinión. Dios los desbarata con preguntas como esta, porque no podemos tratar de comprender los planes y propósitos de Dios. Ahí mismo en el verso 10 dice: Él hace cosas grandes e incomprendibles. Quizás Dios hace cosas con nosotros, con su iglesia, que no alcanzamos a comprender. Quizás Dios ha hecho cosas contigo que no haya la respuesta, y quizás le reclamas a Dios y Dios tampoco te responde, porque no está obligado a responder todo lo que Él hace con nosotros. Amén. Y el verso 11 dice: he aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Como la misma situación que predicaba el domingo. ¿Cómo se atrevió Moisés a decirle al Señor: ¿cómo lo vas a hacer? Cuando el Señor le lanza una promesa: les voy a dar carne por un mes, los voy a sustentar por un mes.
¿Cómo se atrevió? ¿Cómo fue Moisés tan atrevido de decirle, ¿y cómo lo vas a hacer? Y la respuesta de Dios fue sabia. ¿Acaso se ha cortado el brazo de Jehová algún día? Y se lo voy a probar que así va a ser. Y no le dio solamente carne, le dio agua, lo sustentó. Bueno, tantas cosas recibieron ellos. Son situaciones que nos llevan a nosotros a reflexionar. Son situaciones que nos llevan a pensar, gloria al Señor, lo que nosotros somos en Dios. Son los momentos en que nosotros tenemos que decirle a Dios, gracias Señor por tenernos en cuenta, que a pesar de lo que estemos viviendo, estamos bien, mejor que muchos sobre esta tierra, mejor que muchas personas en otro lado de este planeta. Estamos bien, contentos, gloria al Señor, con lo que el Señor provee cada día para nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos se consideran aquí llamados por el Señor Jesús? Así que lo que tú vives no es consecuencia de un pecado terrible. Lo que tú vives no es que estés cosechando lo que sembraste. No, lo que tú vives, esa situación difícil, la ha permitido Dios para formar tu carácter, para hacerte crecer en la fe, para que le creas a Él, a esas promesas que están escritas en su palabra. Amén. Gloria al Señor. Y ahí mismo en Job, capítulo 34, el verso 23, dice la Escritura: no cargas pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Porque nunca el Señor va a poner una carga sobre nosotros que no vayamos a resistir. Así usted está al borde del precipicio y dice, no aguanto más. El Señor sabe cuánto aguantas en ese valle de la prueba. El Señor sabe en qué momento lo va a poner livianito. El Señor tiene la respuesta ya. Quizás esta noche Dios lo ha traído aquí para darle una respuesta a tu situación, para abrir una puerta de bendición que hace rato no ves, para ver esa respuesta en tu familia, en tu propia vida, para ver que aún en el desánimo espiritual y en las situaciones que estás enfrentando, Dios no ha cerrado sus ojos ni ha cerrado su oído a su oración, sino que Dios está atento al clamor de sus hijos, a pesar de que estemos pasando por el valle que estemos pasando, a pesar de que estemos hundidos en la depresión y en la circunstancia más difícil. Él siempre ha estado ahí con nosotros y en su mano siempre ha estado ahí proveyendo a nuestras necesidades, y por eso esta noche podremos cantar victoria en el nombre de Jesús. Que no le decimos a Él es injusto, que no le decimos a Él que has olvidado de nosotros, al contrario, estamos esta noche agradecidos por lo que hemos atravesado, agradecidos quizás por la escasez, agradecidos quizás por la enfermedad, agradecidos quizás por la muerte de algún pariente, agradecidos porque hemos perdido un trabajo, pero yo sé que el Señor está abriendo camino aún en la soledad, aún en el desierto brotará un río, y la luz al final del túnel nos dará la respuesta que Dios siempre ha estado con nosotros y estará. Gloria al Señor. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo si sientes agradecimiento para Él. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Así que no tengas temor, que Él no va a poner carga que tú no puedas llevar. Pablo, 1 Corintios capítulo 10, el verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Soportar, y soportar es cargar, soportar es quizás hacer presión, es levantar, es poner, llevar, ayudar. Y en ese soportar
Hace presencia Dios en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Que no es difícil lo que tú estás atravesando. Además, no es permanente, es temporal la prueba, es temporal el momento de dolor, es temporal la escasez, es temporal la enfermedad, porque así lo dice Dios. Amén. Es más, termino con esto, el capítulo 5 de Job. Vemos aquí que Dios nos hace bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque nos corrige, porque somos sus hijos. Nos corrige porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Amén. Y nos corrige por amor. Capítulo 5, verso 17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y su mano cura. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle al Señor que le damos gracias por todas las situaciones que hemos tenido que atravesar. Amén. Por todas las circunstancias que hemos vivido. Gloria al Señor Jesús. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Gracias a Dios que en esta noche estamos aquí los que somos bienaventurados, porque el Señor nos ama como hijos y por amor es que nos reprende. Por amor es que nos castiga a veces. Por amor es que a veces pone situaciones difíciles en nuestra vida, pero no son eternas, son pasajeras. Si alguien está atravesando una situación, yo le invito, abra su corazón en esta noche. Derrame su alma en la presencia de Dios y dígale: Señor, gracias. Gracias por lo que estoy pasando. Gracias por el valle que me ha llevado. Pero aunque esté atravesando este valle, yo no me siento solo. Tu diestra poderosa, tu mano poderosa, tu presencia, tu espíritu conmigo, tu palabra que me fortalece, Señor. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios en esta noche. Te damos gracias, bendito Jesús.